Buen día, mi nombre es Claudia Pan y en nombre de la UP les doy la más cordial bienvenida a MESUP, el espacio de entrevistas de la Universidad del Pacífico. Hoy hablaremos sobre la PEC y las oportunidades para la región. Para ello contamos con la presencia de José Carlos Feliciano, subdirector del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico, CECHAP, de la UP. También se encuentra Daniel Serrano, profesor de la Cátedra de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, y con Juan Carlos Ladines, profesor de la carrera de Negocios Internacionales e investigador de la UP. Juan Carlos, te doy el pase para iniciar con esta conversación. Ok, gracias, Claudia. Bueno, José Carlos, Daniel, bienvenidos a esta mesa UP, donde vamos a conversar un poquito sobre lo que va a ser APEC en noviembre. Y bueno, en la universidad, con el objetivo de fomentar un poco la discusión académica, estamos próximos a tener un simposio sobre relaciones América Latina y Asia-Pacífico. Al respecto, me gustaría un poco iniciar con una pregunta contextual, si les parece, ¿no? Tenemos un año electoral, lo que ha sido en Estados Unidos, tenemos una campaña muy agitada, ¿no? Donde Estados Unidos es un socio estratégico para el Perú, para el APEC. Tenemos un año turbulento, lleno de conflictos en varias partes del mundo, y un año todavía donde la economía pareciera que no está tan fortificada o avanza a un paso un poco lento, ¿no? ¿Cómo creen que recibe el APEC estos escenarios, ¿no? Y qué tan complejos se pueden desarrollar de aquí en una perspectiva de mediano y largo plazo? Me gustaría empezar en orden alfabético. Empezamos con José Carlos, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, agradecer también esta oportunidad para poder conversar acerca de este tema tan relevante, sobre todo para el país en este año. En principio, bueno, lo has descrito muy bien, ¿no? Es un año, es una situación internacional bastante compleja, con diversas variables que nos lleva a pensar y a reflexionar acerca de cuál puede ser el rol, ¿no? de este foro dentro de este contexto. En principio, yo me inclinaría a que la importancia radica en su origen, ¿no? Que es un foro de cooperación económica. Y en esta perspectiva, la mirada es que tiene que ser o tiene que servir para convertirse en una plataforma para la recuperación y reactivación económica internacional, ¿no? En esa línea hay, bueno, APEC en este caso está manejando muchas temáticas que son prioridades, ¿no? Para muchos países, incluyendo seguridad alimentaria, los temas de digitalización, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el empoderamiento femenino. Entonces, creo que para este caso yo lo vería como una gran oportunidad para nuestros países, ¿no? En el sentido de poder establecer cooperación bilateral y multilateral, y en la mirada también de reactivar, ¿no? La economía mundial y el acercamiento de nuestros países. Perfecto, gracias. Daniel. Bueno, Juan Carlos, antes que nada, gracias por la invitación. A mí me parece algo muy interesante de tu pregunta y es qué puede pasar con APEC en un año electoral. Si uno mira, pues el objetivo de APEC es fomentar un crecimiento económico sostenible y próspero en Asia-Pacífico, pues a través de básicamente el libre comercio, la inversión abierta y la cooperación económica. Y uno pensaría que tiene que ver, pues esta misión con un año electoral en Estados Unidos. Pues muy sencillo. A mí me parece que hay que ir a cómo Estados Unidos concibe pues, América Latina y Asia Pacífico. Entonces, Estados Unidos tiene una doctrina muy clara con América Latina, que es la doctrina Monroe, que pues es una curiosidad histórica, pero que sigue vigente hoy día. Eh, no es sino ubicar ese debate entre republicanos y demócratas diciendo América Latina es nuestro patio trasero o nuestro patio delantero, y saber que América Latina es fundamental pues para el desarrollo precisamente de Asia-Pacífico. ¿A qué me refiero? Pues Asia-Pacífico necesita recursos estratégicos que tenemos en América Latina, eh, y pues Estados Unidos tiene una intención muy clara, una que es pues básicamente continuar con la doctrina Monroe, más o menos intensamente. Y pues eso causa lógicamente incertidumbre pues en un foro de cooperación económica, en donde sí, en donde vamos a ver si hay cabida en un escenario global para la cooperación económica o no. A mí me parece súper interesante
esa pregunta que tú planteas. Y para mí la respuesta es muy sencilla, es que no sabemos si va a haber una continuación de la doctrina Monroe de vamos a hacer el patio trasero de Estados Unidos, o si hay espacio para la inversión de Asia-Pacífico en América Latina. Gracias. Y me gustaría plantear, me parece que es muy interesante los dos enfoques, porque mientras, Daniel, tú has enfocado la clásica visión de cómo se ve América Latina, ¿no? José Carlos, tú estás viendo las oportunidades que se pueden desarrollar, ¿no? Y creo que eso plantea una bisagra, ¿no? ¿Dónde está América Latina? O vamos a decir, la Alianza del Pacífico, que son los países más próximos a la integración del APEC en esta historia, ¿no? Estamos dejando de ser, solo refiriéndose a la Alianza del Pacífico, estamos dejando de ser ese patio trasero y nos estamos convirtiendo en los socios estratégicos para lo que es el Asia-Pacífico. Miremos a Japón, miremos a China, incluso miremos a India, ¿no? Donde, por ejemplo, el Perú, como ejemplo, está desarrollando una serie de acuerdos comerciales bilaterales que permiten la internacionalización de sus empresas, permiten el intercambio cultural y, como bien planteas tú, también la cooperación, en cierta manera. Entonces, reenfoco la pregunta en dónde creen que está América Latina en las dos visiones que ustedes están presentando. Me gustaría darle el paso a José Carlos en esta primera ronda. Sí, bueno, el caso de los países de América Latina y específicamente los países de la Alianza del Pacífico, que en teoría deben tener una actitud y visión más prospectiva con relación a la relación económica con el Asia-Pacífico, diría que desde luego hay oportunidades en los próximos años, ¿no? Sobre todo, como mencionó Daniel, también en la demanda de ciertos recursos que los países o las economías del Asia-Pacífico van a necesitar, ¿no? Pero a su vez eso también puede representar un riesgo en el sentido de repetir ciertos ciclos económicos desaprovechados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la transición energética, hay que ver un poco más allá, ¿no? No solo mirarlo desde una perspectiva de proveedor de minerales críticos, ¿no? En nuestras economías, sino también ver cómo esta cooperación nos puede ayudar también a nuestra propia transición energética, ¿no? Establecer, digamos, varios mecanismos de cooperación, en el caso de, por ejemplo, países como China, Japón, Corea, Indonesia, ¿no? Es importante tener esta relación para que no simplemente, digamos, nos convertamos en proveedores, sino también en socios estratégicos, ¿no? En la perspectiva de abrir mercados, en la perspectiva de transferencia tecnológica, en la perspectiva también del acercamiento quizás de las culturas, de la educación, de muchos otros, digamos, factores. Entonces, yo creo que esta plataforma de la Alianza del Pacífico es también un mecanismo importante para la acción en el Asia-Pacífico, ¿no? O sea, recordemos que las economías eh, de APEC, ¿no? Son probablemente la gran mayoría son grandes economías, tanto en temas de mercado y recursos. Entonces, eh, digamos, hablar de economías como Perú, Chile, Colombia, ¿no? Son economías, digamos, eh, medianas, pequeñas a medianas, ¿no? Entonces, en la medida de que haya también cooperación interna, incluyendo también México, desde luego, ¿no? Podemos convertirnos en una plataforma económica importante para negociar quizás de par a par, ¿no? Con estas potencias del Asia. Perfecto. Daniel, por favor. Yo creo que estamos en un momento de transición. Es decir, eh, si nos ponemos a revisar el estado de las economías latinoamericanas, nosotros fundamentamos la mayor parte de nuestras economías en, de una u otra forma, suministrar materias primas. Entonces, pues tenemos el litio, que lo tienen Bolivia y Perú, tenemos el cobre, que lo tiene Chile, tenemos el gas y el petróleo, que tenemos un poco acá en Colombia. Eh, y pues eso es una economía extractivista que de uno u otro modo no va a permitir pues un desarrollo económico en ningún sentido, ni en un enfoque clásico de crecimiento del Producto Interno Bruto, ni tampoco en bienestar de las poblaciones. En ese sentido, aquí se ha mencionado algo que dijo José Carlos, y es empezar a negociar de igual a igual. Porque digo que esto es un punto crítico?
porque nuestras economías, con la plataforma que está en APEC y la Alianza del Pacífico, tienen la posibilidad de empezar a negociar de igual a igual con países que necesitan esos recursos que nosotros tenemos y que a la vez nos pueden dar un tratamiento más equitativo del que históricamente, como mencioné al principio con la doctrina Monroe, Estados Unidos nos está dando. Entonces empiezan a surgir inversiones directas, empiezan a surgir tratados de libre comercio y empiezan a surgir estos mismos foros que le permiten de una u otra forma pues a todos nuestros países eh, empezar a pensar otras alternativas de desarrollo que no sea pues producir y exportar pues materias primas, ¿no? Yo creo que entonces esto es crítico. Hay un desafío entonces y es cómo tejemos las relaciones bilaterales con los países de Asia Pacífico para que podamos desarrollarnos más allá pues de esa economía como extractivista, pues que es la forma como yo lo veo, ¿no? Me parece que ese es el quid y lo interesante de este foro. Ok, y en esa línea, tomando presente los enfoques que ambos han planteado, solo quisiera saber qué tan importante ven ustedes la necesidad de desarrollar de una manera más profunda la institucionalidad del APEC, que es un punto que quedó pendiente en la última reunión ministerial que tuvieron en San Francisco, en Estados Unidos, ¿no? La necesidad de que APEC se impulse como una sola institución, ¿no? Porque ahorita la dinámica del APEC, y para explicarle al público, es un foro de economías, ¿no? Es muy distinto a lo que pueden ser otro tipo de organizaciones, vamos a decir, reuniones en la OMC, que son mucho más institucionales, tienen sus propias reglas, ¿no? Y el Perú, vamos a decir, Colombia y demás países se someten a las reglas internacionales de estas instituciones, ¿no? Bien rescato lo que dice Daniel y bien rescato lo que dice José Carlos, ¿no sería mejor tener una institucionalidad dentro del APEC para que se pueda negociar mejor, por ejemplo, en lo que dice José Carlos, no solo como economías extractivas, ¿no? Sino también generar oportunidades de negocios, y eso implica desarrollar nuevas regulaciones, ¿no? Ya ahí José Carlos sé que es un especialista en lo que es negocios digitales, ¿no? ¿Cuáles son las normativas o específicas para desarrollar negocios digitales? Eso muy poco se ha visto, ¿no? ¿Por qué? Porque el APEC sigue siendo un foro muy interesante, con bastante poder en términos significativos, en términos de volumen económico, pero donde todavía, como bien dice Daniel, se desarrollan TLC, se desarrollan acuerdos bilaterales. Entonces, no sería bueno de una vez sentarse a la mesa y pasar que Perú es un país chiquito, ¿no? Atreverse a decir, ¿por qué no establecemos de una vez una institucionalidad y hacemos que el APEC tenga, como el Mercosur, como otros bloques de integración, ¿no? Ya su propia institucionalidad, ¿no? Con sus propias reglas de juego. Y eso impactaría, como dice Daniel, en los esquemas de negociación y eso impactaría también en las oportunidades de negociación. ¿Qué creen ustedes? ¿Necesitamos más institucionalidad del APEC o estamos bien como estamos? Y lo que nos permite también cierta flexibilidad, no quiero dejar de lado, ¿no? O sea, nos permiten tener TLCs y los TLCs nos permiten negociar en espacios de interés común, ¿no? Ok, yo liberalizo tal sector, como en el caso peruano, o China, liberalízame tal sector, el agro, y yo te liberalizo tal sector, ¿no? Y estamos en ese acuerdo bilateral de qué sectores o qué espacios podemos negociar, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Más institucionalidad o estamos bien como estamos? El status quo es lo que manda ahora. José Carlos, vamos a seguir en la misma secuencia, José Carlos. Sí, yo creo que, digamos, el horizonte de APEC apunta hacia más institucionalidad, pero en una perspectiva de mediano o largo plazo, ¿no? Es esta gran idea, ¿no? Que tienen, digamos, las economías de tratar de convertir a todo el Asia-Pacífico en una gran zona de libre comercio, en donde quizás, como bien mencionaste, no se compartan lineamientos y estándares para todos los países, pero igual es algo que, digamos, se está por así decirlo, conversando, negociando, ¿no? Hacia una visión un poco más hacia el futuro. Y sobre todo, bueno, has rescatado muy bien, creo que esta cuestión de que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es, digamos, el interés principal es el interés económico, ¿no? Y las decisiones se toman por consenso. Entonces, muchas veces eso a veces ralentiza, ¿no? Esta necesidad que quizás tienen unas economías más que las otras de, de tener, digamos, un panorama estándar para la cooperación económica, ¿no? O la institucionalidad. Claro, como bien dices tú, y disculpa antes de darte el pase, Daniel, ¿no? Economías como Chile, México, Perú, Colombia,
que son mucho más pequeñas, pero al mismo tiempo son más dinámicas, ¿no? Que tienen un impacto, cualquier impacto del APEC positivo impacta en el crecimiento de estas economías rápidamente, ¿no? Entonces, estar dependiente, vamos a decir un poco utilizando lo que dice Daniel, no estar dependiente de estas grandes potencias para que se pueda negociar, para que se pueda avanzar, a veces como que nos resta en cierta manera, ¿no? No por minar las oportunidades que da el APEC, ¿no? Sino que tal vez sería más fácil si tuviéramos reglas claras, ¿no? Que nos permitan de una vez poder estandarizar nuestros procesos comerciales a futuro, ¿no? Daniel, por favor, te doy el pase. Bueno, ustedes plantean un debate muy interesante y muy actual en el derecho internacional, y es multilateralismo o bilateralismo. Em, el gran paradigma de la segunda mitad del siglo XX fue el multilateralismo. Entonces empezaron a surgir instituciones como pues, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, todas estas instituciones que funcionan eh, de una manera muy básica. Es como, mire, todos los países cooperan de forma voluntaria para que funcione un órgano y a ese órgano le damos un poder, pero no es un poder clásico como las cortes de los países, sino que es un poder casi que consuetudinario. Es decir, si la OMC a mí me falla un pleito comercial en contra, yo lo cumplo por el hecho de querer estar como en ese acuerdo, ¿no? Bueno, ese fue el gran paradigma del siglo XX. Y el siglo XXI ha sido muy interesante en materia de derecho internacional porque hay países que le han dicho, mira, el multilateralismo fracasó. Eh, ya lo que toca hacer son acuerdos bilaterales. Entonces, la Organización Mundial del Comercio que Juan Carlos puso aquí de presentes es clarísimo. Ellos tenían un cuerpo de apelaciones que está frenado por la guerra comercial que tuvo Estados Unidos con China y pareciera que ese esfuerzo como de que todos cedemos un poco de la soberanía para que un cuerpo nos regule, eh, se puede desestabilizar por razones políticas. Ahora, ¿qué nos queda? El bilateralismo. ¿Cuáles son los grandes problemas del bilateralismo? Eh, pues son acuerdos mucho más puntuales entre dos países, pero que no tienen en cuenta todo el contexto. Entonces, China puede celebrar un TLC con Colombia, pero las condiciones que tiene China respecto de Colombia, o llamémoslo Japón respecto de Colombia, son supremamente distintas y va a depender qué tan fructífero sea el acuerdo de la capacidad de los negociadores. Pues es un debate súper interesante y personalmente creo que si APEC se vuelve un órgano multilateral, queda la gran pregunta sobre si las decisiones que vaya a tomar las van a cumplir los países independientemente de sus posiciones políticas. Esa es como la gran pregunta, porque claro, nos podemos volver otro organismo. La pregunta es qué pasa cuando se frene el órgano, como pasó con la Organización Mundial del Comercio. Y es una respuesta que nadie tiene, pero es súper interesante. Perfecto. Claudia, te cedo el pase si hay algunas preguntas del público. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su intervención. Solamente hago una pausa para invitar a todas las personas que nos están viendo a poder dejar sus comentarios o preguntas en nuestra sección de comentarios. Tenemos una que trata un poco sobre el escenario del puerto de Chancay y las oportunidades que esta mega obra va a impactar en el mercado latinoamericano. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las oportunidades tanto en el campo de comercio exterior, de digitalización, que se pueden venir implementando gracias al puerto de Chancay? Y también cuál es el contexto en el campo del derecho que podríamos también establecer con esta mega obra. ¿Ok? José Carlos, si quieres. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí, ¿no? Este año, además de el Perú tener la presidencia APEC, estratégicamente se está también inaugurando este importante puerto que va un poco a reconfigurar, ¿no? La logística marítima y, por qué no decirlo, ¿no? También geopolítica
dentro de la región, ¿no? Esta mega obra, este megapuerto, eh, digamos, además de convertirse en un hub logístico desde la perspectiva empresarial china, ¿no? Con esta empresa COSCO Shipping Ports, plantea también el convertirse en el puerto más moderno de Sudamérica, ¿no? Sobre todo por el uso de la tecnología a través de diversas transportes y maquinarias autónomas, ¿no? Dentro del puerto. Y desde luego es un puerto 4.0, ¿no? Ahora, lo interesante es quizás cómo quizás Cusco va a apalancar algunos oportunidades comerciales también con otras empresas chinas, ¿no? Costco es, por ejemplo, tiene como socio estratégico a BYD, ¿no? Que es esta empresa de tecnología eléctrica, de vehículos eléctricos china, en donde, digamos, tienen esta cooperación para el transporte logístico, ¿no? De los diversos autos eléctricos en los diversos mercados en el mundo, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver cómo quizás ese mecanismo, no solo con BYD, sino quizás con otras empresas chinas, van a tener, digamos, impacto también en la economía peruana o en la economía regional, ¿no? Eh, de la misma manera, ¿no? Creo que es una oportunidad el tema de tratar de aprovechar, ¿no? Este puerto, digamos, de gran avance tecnológico en las zonas continuas al puerto en sí, ¿no? Sobre todo en la promoción de parques tecnológicos, inversión, infraestructura, conectividad quizás con eh, por así decirlo, la zona interna del Perú, la zona productiva interna del Perú, ¿no? Para que esto se convierta quizás también en un corredor económico, ¿no? De la selva, de la sierra y también, ¿por qué no?, digamos, en algunos otros países, ¿no? Como, digamos, los más cercanos, Chile, Ecuador. Y desde la Universidad del Pacífico, por ejemplo, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto muy interesante que es un observatorio de Chancay para ver, digamos, la perspectiva que tiene esta obra desde diversas aristas incluyendo el ámbito económico, el ámbito comercial, el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y también no solo involucrar a investigadores, profesores, sino también a los alumnos, para que puedan desarrollar quizás hasta planes de tesis o proyectos de negocios ligados al puerto, ¿no? Entonces es una gran oportunidad que tiene también la universidad y el país, ¿no? Con relación a esta mega obra. Perfecto. Daniel, Sí, a mí me parece que desde el punto de vista del derecho hay varias cosas a las que les debemos prestar atención. El primero, la digamos, el apalancamiento de los recursos del puerto tiene una particularidad y es que está financiado por varios bancos chinos, puntualmente el Banco China Hong Kong, el Banco de Comunicaciones, el Minsheng, eh, y eso hace particular el proyecto, porque este tipo de mega obras tradicionalmente las han financiado mecanismos de financiación multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Eh, Eso es novedoso. Es novedoso porque el concepto de deuda pública está cambiando. Ya no es una institución multilateral, sino casi que préstamos que hacen los países a instituciones privadas o público-privadas. Eso, desde el punto de vista del derecho, es extraño porque cambia la tipología de la financiación. Eso es lo primero. Eh, Ahora bien, el hecho de que haya un puerto de esta magnitud en América Latina, pues hace que haya una nueva puerta entre América Latina y Asia Pacífico. Eso hace pues que vayan a nacer ciertas relaciones jurídicas y estamos a la expectativa de ver si van a ser bilaterales, como ya lo mencioné. O sea, si van a haber más tratados de libre comercio, acuerdos de inversión, inclusive inversión privada directa de los países pues, de la cuenca del Pacífico en América Latina, o si esto va a permitir, por ejemplo, la conformación de o la consolidación más bien de mecanismos multilaterales, como lo puede ser pues la Alianza del Pacífico o el mismo APEC.
Entonces, a mí eso me parece muy interesante desde el punto de vista del derecho, porque de una u otra forma, digamos, los contratos y las relaciones se enmarcan en una realidad más grande. Y la realidad es que tenemos un puerto con una financiación muy distinta y pues con un punto de conectividad clave. Entonces, eso me parece que es Ok, importante. y rescatando los dos puntos, hay algo que me parece interesante es cómo se va a posicionar Chancay como un estándar internacional, ¿no? Dentro de los espacios, como dices tú, de regulaciones normativas, ¿no? Que en muchos casos solo se ha manejado a través de acuerdos comerciales, por ejemplo, poniendo un caso muy aparte, en paralelo, ¿no? Lo que es la Unión Europea, poniendo estándares a lo que es cómo envías productos, si es que estos tienen un impacto sostenible, ¿no? Si no estás aplicando algún tipo de insumo que puede dañar el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Chancay está en capacidad de hacer eso, como bien menciona Daniel, y por el otro lado es cómo eso se va a articular dentro de una cadena de valor logística, ¿no? Shanghái obviamente tiene la oportunidad de ser ese gran eslabón para América Latina, que no es solo el productor de China que envía productos y obviamente para el consumo, para la transformación dentro de Sudamérica específicamente, sino también Sudamérica enviando productos a mercados chinos o mercados asiáticos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué opinión tienen en esta oportunidad de que Chancay, no solo que generalmente es lo que llama la atención es la estadística en términos de volumen, ¿no? Porque es un puerto grande, un puerto que va a manejar una serie de containers. ¿Cómo lo vemos en esa capacidad de transformarse en un estándar de referencia? ¿No? Porque eso es bien raro en Sudamérica, ¿no? Tener ese tipo de nivel de tecnología logística, ¿no? Y que se transforme al mismo tiempo como en una oportunidad o, de ser el caso, en una barrera. Porque acuérdense que también existen los obstáculos al comercio internacional, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar sujeto a medir los obstáculos de comercio internacional que pueden desarrollarse en ese puerto? ¿No? O sea, también hay todo un espacio nuevo en el cual veo a Daniel que se ríe un poco con la problemática, ¿no? Pero igual, sus comentarios serían apreciados. ¿Qué oportunidades ven ahí en estos espacios? Como siempre, José Carlos. Sí, gracias Juan Carlos. Sí, más o menos se calcula que, digamos, al ser un puerto 4.0, ¿no? De gran eficiencia y base tecnológica, las rutas obviamente comerciales van a ser también eh, más efectivas, ¿no? Reduciendo quizás, digamos, hasta en 10 días el transporte marítimo a través de una ruta directa desde Chancay hacia el Asia, ¿no? La perspectiva está creo yo, en cómo hacer que nuestros gobiernos, llámese, eh, eh, digamos, los gobiernos individuales o a través de algunas alianzas, podamos negociar mayor apertura comercial en los mercados de Asia. Ujú, Y en esa perspectiva, por ejemplo, en el caso de China, nosotros tenemos una relación bastante buena, digamos, quitando, ¿no?, toda la exportación tradicional, ¿no? En el aspecto de lo no tradicional, sobre todo en los productos agroindustriales, ¿no? Entonces ahí la perspectiva es tratar de abrir más productos, abrir más mercados, desde la perspectiva política, ¿no? O sea, en el caso de China, para que un producto, por así decirlo, agrícola ingrese, no necesitas un protocolo fitosanitario y esos permisos se negocian a nivel político en realidad, ¿no? correcto. Qué tan cercano es el país o, digamos, o la negociación para que para que el mercado chino, por ejemplo, le abra espacio a otros tipos de productos agrícolas que el Perú tiene potencial, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el caso de los arándanos, las uvas y demás, ¿no? Entonces creo que esa es la perspectiva de nuestros países, ¿no? No solo el Perú, sino también quizás de los países de la Alianza del Pacífico en tratar de hacer un poco más de cooperación política para abrir productos en el mercado chino y en otros mercados del Asia, y de esa perspectiva aprovechar, ¿no?, este canal o ruta directa que tenemos con el puerto de Chancay. Claro, es correcto, José Carlos. O sea, la mirada tiene que ser mucho más integradora en términos de que los estándares de fitosanitarios, como tú estás poniendo de ejemplo, no solo deben ser para los productos peruanos. Imaginemos el mercado de frutas brasilero, que es inmenso, ¿no? O imaginemos el café colombiano, ¿no? Va a tener que pasar de una u otra manera por este hub logístico. Si intentamos que sea un hub logístico, hay que mirarlo como la idea de un hub, ¿no? Entonces, eso creo que sí es importante y ahí juega un poco el valor que dices de la administración política, ¿no? Por favor, Daniel. Listo. Miren, a mí me parece que hay tres grandes desafíos
que enfrenta el puerto y que si los supera puede ser un paradigma o un estándar mundial, pues como decía Juan Carlos. El primero es la competencia que pueda tener con los puertos en la región. Entonces, pues sabemos que sobre el Pacífico hay varios puertos. Pues, en Chile los hay, aquí en Colombia tenemos Buenaventura. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa si hay de una u otra forma sobrecapacidad portuaria en la región? Lo que empieza a hacer que compitan los puertos entre ellos, ¿sí? Claro, cuando uno tiene una obra de esta magnitud, uno dice, bueno, esto va a generar un cambio en las rutas marítimas y en las rutas comerciales de América Latina. Ese es el primer gran desafío. Si Chancay se logra posicionar como un puerto hito con unos estándares y sobre todo con unos costos y unos beneficios específicos y no entra a competir con los demás puertos, se puede volver pues digamos, un referente. Eso es lo primero. Me parece que estos megaproyectos tienen un impacto ambiental y social grande. Me parece interesante el esfuerzo que está haciendo, que nos menciona José Carlos sobre el observatorio del puerto, porque las grandes obras tienen pues impactos ambientales y sociales innegables. Entre esos, los puertos atraen pues una gran masa de trabajadores, generalmente se hacen ciudades que no son planeadas y pues empiezan a ver el deseo de ciertos actores de hacer rutas de contrabando o bueno, lo que sea. Todos esos factores eh, pues van a ponerse en juego y vamos a ver si América Latina tiene la capacidad de tener un puerto de estos y manejar todos los problemas o desafíos que hay alrededor del puerto, ¿no? Recuerdo mucho un texto que se llama Buenaventura, un puerto sin comunidad, que es de aquí del puerto de Buenaventura en Colombia, y relata como todos estos problemas sociales y ambientales que tiene el puerto. Pero me parece que si es 4G y promete tener esos estándares ambientales y sociales, también se puede volver un referente. Y a mí la última duda que me queda es, eh, ¿qué relaciones va a beneficiar el puerto? Porque claro, o sea, el puerto es financiado por capital chino. La pregunta es, ¿esto va a nutrir la relación comercial Perú-China, Ecuador-China, Chile-China, o va a ser realmente un puerto que abra las puertas de toda la cuenca hacia Pacífico, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces importaciones y exportaciones hacia Corea, Japón, etcétera. Esas son las tres grandes dudas que yo tengo. Pero me parece que si Chancay la supera, se puede volver un referente inigualable. Perfecto, perfecto. Claudia, por favor. Muchas gracias por su intervención. Tenemos varias preguntas del público, pero por cuestiones de tiempo nos debemos de quedar con una última. Juan Carlos, nos preguntan, en vista de este escenario, ¿cuáles pueden también ser las oportunidades y los desafíos de cara a los pequeños y medianos empresarios que desean hacer o que ya están haciendo comercio con estos países del Asia-Pacífico? Bueno, desde el lado económico, un puerto de esta magnitud, tecnología, lo que va a permitir es ahorro de costos, ¿no? Tanto en temas de importación como temas de exportación. Entonces, en esa perspectiva, digamos, cuando analizamos nosotros eh, quiénes son las empresas importadoras de productos desde China, tenemos que en la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, en principio, con menores costos, ellos van a ser, en teoría, un poco más competitivos, ¿no? Y poder, digamos, comercializar sus productos en los mercados, ¿no? Y desde la mirada también externa, ¿no? Las exportadoras, en este caso agroindustriales, de repente textiles y otro tipo de sectores también se van a poder beneficiar, ¿no? Al tener un menor costo en la ruta comercial. Además de eso, bueno, también está pendiente, creo yo, la posibilidad de generar más oportunidades y más conexión con otros mecanismos que se pueden plantear para los mercados del Asia-Pacífico, ¿no? Sobre todo en la mirada de, por ejemplo, del comercio electrónico transfronterizo, en la mirada también de las posibilidades
de incrementar el rol de las oficinas comerciales, digamos, del Perú, por ejemplo, en el Asia, para que puedan abrir mercados a más productos desarrollados por las pequeñas y medianas empresas peruanas, ¿no? Entonces yo creo que el panorama es bastante retante, los desafíos son muchos, ¿no? Pero lo bueno es que yo creo que este puerto en principio, ¿no? Eh, va a favorecer en la perspectiva de comercio con China y con el Asia. Perfecto. Daniel, por favor. Sí, bueno, a mí me gustaría retomar una idea. Nuestras economías o las economías latinoamericanas dependen en gran medida de las exportaciones de materia prima. Y para eso, o sea, para exportar materia prima, sí se necesita una infraestructura, pero un puerto de estas características abre nuevas oportunidades distintas a la exportación de estas materias primas. Eh, en ese sentido, creo que las pequeñas y medianas empresas que tenemos en América Latina y que pueden producir, valga la redundancia, productos más refinados que no sean materia prima, pueden beneficiarse de esa reducción de costos pues de facilidades logísticas que les da el puerto para incursionar en mercados asiáticos. No son muchas pues, digamos, las empresas que están, y más bien, digamos, los sectores económicos que están apostándole a este tipo de productos más refinados y cuyo transporte, digamos, es más fácil en un puerto 4G, pero es una oportunidad para poder empezar a hacerlo. Y, y como decía en algún punto de esta entrevista, comenzar a tener relaciones más igualitarias, como miren, nosotros traemos carros de China, televisores de Corea, cámaras de seguridad de Japón, y pues nosotros podemos exportar productos ya hechos, cosa que pues realmente le apostaría pues a un crecimiento económico real y no solo en términos de Producto Interno Bruto. Me gustaría concluir un poco con la idea de, coincido con los dos, ¿no? La oportunidad de ampliar los mercados a través de pymes y ampliar mercados con valor agregado es importante, ¿no? Y miremos no solo el puerto de Chancay, sino la oportunidad que da el mercado asiático, ¿no? Chancay en ese sentido es una pata más de esta estrategia de llegar a otros mercados a través de lo que podríamos decir la internacionalización de las pequeñas empresas. Más empresas medianas, pequeñas, tendrían la capacidad de poder llegar con costos reducidos, con productos de mayor valor agregado a estos mercados, ¿no? Eso es un poco, y ahí sí coincido un poco con lo que trata de hacer, mirando ya el APEC, ¿no? La facilitación de comercio, ¿no? Creo que la oportunidad de Chancay en ese aspecto es que facilita el transporte de estos productos, incluso servicios de digitalización, ¿no? Y demás que puedan establecerse en mercados que también son emergentes y de alto crecimiento. Este, creo que eso sería todo de la pregunta. No sé, Claudia, ¿hay alguna otra pregunta para hacerlo? No, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, debo agradecerles, Daniel, Juan Carlos y José Carlos, por su tiempo y por esta importante conversación. Debo decir que esta semana, el 10 y el 11, nuestra universidad va a realizar un importante evento. No sé si ahí, Juan Carlos, nos puedes contar un poquito más de ello. Sí, no, simplemente para invitar al público en general al octavo simposio sobre relaciones América Latina-Asia-Pacífico. Este está auspiciado por cuatro universidades. La Universidad del Pacífico, que va a ser la anfitriona, la Universidad Javeriana, que va a estar apoyando con investigaciones incluso, la Universidad Ibero de México y la Universidad Alberto Hurtado de Chile, ¿no? Ujú. Entonces es una oportunidad para que puedan ver qué tipo de investigaciones están haciendo y obviamente participar un poco de las discusiones y el debate. Ujú. José Carlos, este evento también tiene importantes invitados. No sé si podrías comentarnos también de estos perfiles. Sí, efectivamente, digamos, los 2 días, jueves 10 y viernes 11 de octubre, vamos a tener expositores internacionales, ¿no? Que van a dar charlas magistrales, ¿no? Por ejemplo, jueves 10 vamos a tener la charla magistral del doctor Rajesh Kumar, ¿no? Asia Pacific in the Global Economy, The Remaking of the Global Economic Order. Y el viernes 11 la charla magistral de Niu Haibin, ¿no? Un investigador y profesor de China, relacionado también un poco al tema de la relación China-Latinoamérica en este contexto cambiante, ¿no? En el mundo.
Entonces va a ser también una posibilidad de aprender también de diversas perspectivas, ¿no? Del Asia Pacífico. Genial. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por esta importante conversación. Nos llevamos bastantes temas pendientes que conversar y que revisar hacia futuro. Y también muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando en esta edición de Mesa UP. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.